Les invito a que abran la palabra del Señor en San Juan capítulo 15, verso 1 al 12. Es la palabra que el Señor ha puesto en mi corazón. De aquí podríamos tocar muchos temas, ¿verdad? Sobre la vid verdadera, sobre lo que es el Padre, ¿verdad? También sobre los pámpanos, pero el tema en sí en este día es la garantía de permanecer en Cristo. La garantía de permanecer en Cristo. Leemos en el nombre de Cristo Jesús. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Aleluya. Gracias te damos en esta hora, bendito Padre Celestial. Gracias, Señor, porque aquí estamos ya dispuestos, Señor, para escuchar tu palabra. Tu palabra, Señor, que en este día nos afirmará en ti, afirmará nuestra fe en ti, Señor, pero a la misma vez nos llevará a un examen personal, Señor, para poder reconocer cómo estamos delante de ti. Gracias te doy por este pueblo fiel que en este día ha venido, Señor, porque te ama, porque reconoce que tú mereces alabanza, adoración, pero también porque estamos necesitados de ti. Gracias, Señor, porque tú siempre suples para nuestra necesidad y con tu palabra, Señor, suplirás para nuestra necesidad espiritual. Gracias te doy en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La garantía de permanecer en Cristo. Siempre ha sido un reto el perseverar en el camino del Señor. Siempre para los cristianos ha sido un reto permanecer en la fe, en el camino del Señor. Lo podemos ver a través de la palabra del Señor en los evangelios, en el libro de Hechos lo podemos ver, y también en el principio de la iglesia, cómo la iglesia tuvo ese reto de permanecer en Cristo. Cuando la iglesia inició, los primeros 3 siglos fueron muy difíciles para ellos. Había persecución, muchos tenían que sufrir, muchos tenían que entregar su vida para poder permanecer en esa fe en Cristo Jesús. Nosotros podemos estudiar a través de la palabra del Señor y de la historia de la iglesia, y vemos que muchos tuvieron que salir de Jerusalén, muchos tuvieron que huir porque querían matarlos por el hecho de ser seguidores de Cristo, por el hecho de ser los del camino. Pero a ellos no les importaba la persecución. Ellos sabían que su fe estaba puesta en Cristo, y aunque tuvieran que matarlos, a ellos no les importaba, porque ellos querían permanecer en Cristo Jesús. Para nosotros en este tiempo también hay muchas causas que podrían querernos apartar del Señor, querernos llevar a alejarnos del Señor. Tal vez no para los que estamos aquí
aquí o los que vivimos en este país, hay una persecución del gobierno. Gracias a Dios nosotros tenemos libertad de culto y podemos reunirnos en cualquier lugar para exaltar y glorificar el nombre del Señor. Pero hay países que aún tienen esa persecución. Pero nosotros, aunque no tenemos persecución de un gobierno, sí hay situaciones que muchas veces quieren apartarnos de nuestra fe en Cristo, quieren apartarnos de la vida verdadera. Cada uno de nosotros luchamos con ciertas cosas. Y mis amados hermanos, nosotros tenemos que saber que tenemos un adversario, que su trabajo es apartarnos de Cristo. Pero hoy el Señor nos trae esta palabra para afirmar nuestra fe en Cristo Jesús y saber que si nosotros hemos sido llamados, si hemos sido escogidos, Cristo nos da el valor y el poder para permanecer firmes en Él. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Cada creyente debe de permanecer en la fe del Señor Jesucristo, porque su permanencia en Cristo Jesús le va a dar la garantía de dar el fruto que el Padre está buscando en cada creyente. Cuando estamos en la vida verdadera, hermanos, nosotros somos bendecidos porque recibimos todos los beneficios que Cristo da a su pueblo. Recibimos la savia de la vid, recibimos la vida de la vid, recibimos el sustento de la vid, recibimos la revelación de la vid, recibimos todo lo bueno que Él sabe dar a sus hijos. Aleluya. En los versos que hemos leído, ahí nosotros podemos ver el llamado de Cristo a permanecer en Él. Este es un llamado de Cristo mismo y no se lo hace a los del mundo, se lo hace a los que son sus discípulos. Antes que Cristo fuera entregado, que fuera a ser crucificado, le dio este mensaje tan importante a sus discípulos, porque Él, como omnisciente, omnipresente y omnipotente, sabía lo que vendría para la iglesia. Y porque Él dice: permaneced en mí, porque Él sabe que nosotros tenemos una responsabilidad, que como hijos de Dios permanezcamos en Él. Él, como la vid, siempre está dispuesto a sostener a los pámpanos, pero el pámpano que somos nosotros, los hijos de Dios, tenemos una responsabilidad individual a permanecer amarrados, no amarrados, a permanecer unidos a la vid verdadera que es Cristo Jesús. En el verso 4 dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. El Señor revela la necesidad que tenemos, hermanos, de permanecer en Él. La vid y el sarmiento se complementan mutuamente. Por eso Jesús les da un mandato, algo imperativo: permaneced en mí. No es una opción, no es una opinión. Él está diciendo: permanecer en mí. La frase "en mí" aparece varias veces en estos versos que hemos leído, en esta porción. Y es un llamado, este permanecer en mí, es un llamado a la intimidad espiritual entre Cristo y el creyente. Cuando usted lee aquí permanecer en mí, no se trata solamente que digamos yo soy cristiano y que nos recordemos de la fecha en que aceptamos a Cristo. No se trata solamente de venir a los servicios, que bueno es para el que viene. Pero no se trata solo de eso, se trata de una intimidad personal con Cristo Jesús. Hermano amado, cristianos hay muchos, creyentes hay muchos, pero ¿cómo es esa intimidad personal con Jesucristo? Esa es la verdadera relación. Ese es el verdadero permanecer en la vid, en esa vid verdadera. Nosotros, hermanos, sabemos de tantas religiones que predican de Cristo, pero son religiones, pero los que las practican no están en Cristo Jesús. El único que está en Cristo es el que lo ha aceptado como el Señor y Salvador de su vida,
voluntad, el que le ha entregado su mente, el que le ha entregado su corazón a Él, ese permanece en Cristo. ¿Cuántos permanecen en Cristo en este día? ¿Cuántos pámpanos hay? Aleluya. Hermano, Dios está pidiendo de nosotros una intimidad real. Yo le pregunto y no me conteste, del domingo para acá, ¿cuántos estudiaron la palabra por sí solos? ¿Cuántos oraron? Porque hay muchos cristianos que dicen yo soy pámpano, pero se conforman con los mensajes que reciben aquí. Después la Biblia, ¿dónde está? ¿Tiene su tiempo de oración? Eso es permanecer en Cristo, una vida de intimidad, una vida que no depende de lo que el otro le da, sino de lo que usted mismo busca de la vida. En la vida, hermano, no vemos que un pámpano le esté pasando la savia a otro pámpano. No, todos reciben de la vid, todos, pero cada uno está agarrado a Él. Ser cristiano, ser pámpano en la vid no significa solo servir. Y yo se lo digo a mis hijos, y aquí está el mayor y no me va a dejar mentir. Y yo lo motivo, lo insto constantemente a que él mismo tenga una intimidad personal con Jesucristo. Yo le digo, mi hijo, no se conforme con lo que su papá le da, no se conforme con lo que recibe de la iglesia, no es solo el tocar. Y yo me gozo como madre de ver aquí a mis hijos, pero eso no los salva, hermanos. El servicio a Dios es parte del fruto, pero no nos salva. Es la relación íntima, oración, palabra de la vida. Aleluya. Qué glorioso es saber para nosotros que nosotros antes no éramos nada, no éramos del pueblo del Señor, pero Él nos injertó en la vid verdadera, aleluya. Y ahora nosotros somos pámpanos que podemos fructificar. La vida cristiana normal consiste en aceptar a Cristo como el Señor y Salvador de nuestra vida y vivir en Él y vivir para Él. Jesús menciona la necesidad que tiene el pámpano de la vid para poder cumplir con su función, para poder cumplir con su propósito. ¿Cuántos muchas veces están en busca de su propósito? ¿Cuántos están leyendo para encontrar su propósito? ¿Cuántos oran pidiéndole al Señor, Señor, muéstrame cuál es mi propósito? ¿Sabe cuál es su propósito? Dar fruto. ¿Cuál era el propósito aquí del pámpano? Dar fruto. Y el fruto del pámpano tiene que permanecer. Siempre el pámpano debe permanecer en la vid, porque de ella debe tomar su crecimiento, su vitalidad, su florecer y finalmente el dar fruto. Así la vida de los cristianos, de nosotros como pámpanos, nosotros debemos, después de que hemos sido injertados en Cristo, debemos de permanecer en Él. Debemos de nosotros también madurar en Cristo para entonces poder dar fruto. Una persona que no es madura no puede dar fruto. La vid tiene esos pámpanos que llevan un proceso de primero nacen, después ellos en su proceso empiezan a dar flor y después sale hoja o flor antes y después el fruto. Nosotros al estar injertados en Cristo tenemos la vida de Cristo. Hermano, yo no sé si usted se goza con eso. Nosotros como pámpanos tenemos la vida de Cristo. Dice que Él está en nosotros y nosotros estamos en Él. Y
si nosotros tenemos la vida de Cristo, entonces nosotros tenemos que tener la mente de Cristo, el carácter de Cristo y hacer las obras que hizo Cristo. Eso es parte del propósito de nosotros. Eso es parte del fruto que nosotros tenemos que dar. Pero sí tenemos que reconocer que nosotros tenemos un libre albedrío. Por eso es que Jesús les dice: permaneced en mí. Porque Él reconocía que cada uno de sus discípulos podían decidir en permanecer o no permanecer. Porque, hermanos, Dios no tiene a nadie a la fuerza. Dios no tiene a nadie a la fuerza. Dios no salva a nadie a la fuerza. Si usted se quiere ir, ¿sabe qué? Se puede ir. Pero hoy el Señor le dice: permaneced en mí. Y si nosotros hemos reconocido ese valor importante de ser pámpanos en la vid, siempre tiene que ser en nosotros la respuesta: amén, permaneceré en ti. Aleluya. No todos permanecieron en Cristo. No todos permanecieron en la vid. En San Juan capítulo 6, verso 66 dice: desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Seguidores o discípulos, aunque viene a ser lo mismo, ¿verdad? Pero dice que sus discípulos, muchos se volvieron atrás. ¿Por qué razón? Cuando leemos ahí en San Juan capítulo 6, los versos anteriores, era porque la palabra de Dios era dura, de Jesús era dura. Y decían: ¿quién puede escuchar esto? Y se fueron. ¿A usted no le parece dura la palabra del Señor, verdad? Para usted es miel para su paladar. Porque la palabra del Señor tiene que traer dulzura y gozo a nosotros, hermanos. En 2 de Corintios capítulo 11, versos 3 y 4 dice: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que no os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que no habéis recibido, u otro evangelio el que habéis aceptado, bien lo toleráis. El apóstol Pablo tenía una preocupación por los corintios, porque mire lo que hemos leído: ellos podían aceptar cualquier cosa. Y hoy así hay creyentes dentro del cuerpo de Cristo que con cualquier cosa se dejan mover. Hoy hay creyentes, hermanos, que cualquier filosofía los mueve, cualquier mensaje fuera de la palabra del Señor los mueve. Y usted tiene que saber discernir por la palabra cuando algo es verdadero y cuando no. Tenga cuidado con los tiktokeros. Tenga cuidado con los influencers. Porque hoy disfrazan una palabra por ahí nomás, al aire, hermanos, sin fundamentarse en la palabra del Señor. Y por eso hay tanta gente fuera de las iglesias. Por eso hay tanta gente confundida. Por eso hay tanta gente que cuando se les predica la palabra como es, ya hasta ofendidos se sienten. Pero el que conoce la palabra va a saber cuando un mensaje no viene de Dios. Tenga cuidado, mi amado hermano. Tenga cuidado a quien sigue. Por muy famoso que sea, por muchos seguidores que tenga, porque con todo y sus seguidores se puede ir al infierno. Palabra de Dios. Vamos a estar en la vid,
porque es la verdad. Y nosotros somos seguidores de la verdad. Y muchas veces, aunque no nos guste que nos digan la verdad, es por nuestro bien. Por amor. Por amor el Señor nos habla. Cristo nos asegura que si permanecemos en Él, Él permanecerá en nosotros. Hay una condición, hermano. Aunque aquí no dice que es condición, yo lo miro como una condición. Si permanecemos nosotros en Él. Muchos dicen que tienen a Jesús, que sirven a Jesús, pero no viven una vida de acuerdo a lo que la palabra de Dios establece. No tienen a Jesús. Si permanecemos en Él, Él estará en nosotros. Cristo nos llama a permanecer también en su amor. Primero, a que permanezcamos en Él. Y segundo, a permanecer en su amor. Hoy no le voy a hablar en orden los versículos, sino me voy a tomar algunos, ¿verdad? Para lo que yo le quiero presentar. Leemos el capítulo 15 del verso 9 al 12. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros. Después de Jesús hablar imperativamente al decir que permanezcan en Él, ahora dice: permaneced en mi amor. El amor de que Cristo, el amor con el que Cristo nos ha amado a nosotros, es el mismo amor con el que el Padre amó a Jesucristo. Mire, esto es una bendición, porque no es otro amor el que nosotros disfrutamos. La palabra del Señor dice que aún siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros, aleluya, y que de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo por amor a nosotros. Mire qué grande es el amor del Padre. Y Jesús, estando con sus discípulos, les mostró su amor, y por amor a ellos se entregó. Por amor a ellos se entregó a un sacrificio, hermanos, que no era fácil. Por amor a usted, por amor a mí, Él derramó su sangre preciosa, aleluya. El amor de Cristo nos impulsa a amarle a Él por sobre todas las cosas. Si tenemos el amor del Padre, el amor de Cristo en nuestras vidas, nosotros tenemos que corresponderle amándolo también. Cuando Jesús dice que permanezcamos en su amor, es porque hay muchas cosas, hermanos, que muchas veces nos quieren desviar de ese amor que le tenemos a Jesús. Cuántas cosas vienen a nuestra vida que nos empiezan a mover para que Jesucristo no sea el primero en nuestra vida. Usted sabe, ¿verdad?, de que aquí, hablando terrenalmente, nosotros al que amamos le vamos a dar el primer lugar en nuestra vida. Amén, esposos. ¿Le dan el primer amor a su esposa? Hablando terrenalmente. Ese es el orden, hermano. Y esposas al esposo. No me va a decir yo a mis hijos. Ese no es el orden en la Biblia. Es al esposo. Y el esposo a las esposas. Pero no me voy a salir de aquí del tema. Cuando vemos a la iglesia de Éfeso, Dios le manda un mensaje, y en ese mensaje le dice: tengo contra ti que has perdido tu primer amor. Jesús ya no era el primero. Dios ya no era el primero para ellos. Habían otras cosas. Hermanos, nosotros, como le decía, podemos estar en la casa del Señor, podemos servir al Señor, pero sin amarle a Él primero más que a todos. Podemos predicar, podemos enseñar, podemos dar ofrendas para el necesitado, pero sin amor.
Y yo lo predicaba, creo, hace unos 2 sábados atrás. Y Éfeso había perdido su primer amor. Y le manda a decir en el mensaje que vuelva a hacer las primeras obras. ¿Cuáles serían las obras que usted tiene que regresar a hacer para volver al amor que Dios quiere que usted le manifieste y le muestre? ¿Será que las primeras obras es que necesita volver a ese lugar de intimidad con el Señor? A ese lugar secreto donde no hay celular, donde no están los hijos, donde no está el esposo, ese lugar secreto de intimidad donde usted sabía escuchar la voz de Dios, donde usted se sentía amado, donde se sentía seguro, pero que ahora ya no lo hace porque hay mucho cansancio. Pero ahora ya no, porque hay más ocupaciones, porque hay más trabajo. Vuelva a lo que ha dejado y vuelva a su primer amor. ¿Cómo puede crecer nuestro amor hacia Dios? A través de su palabra bendita. Hermano, ¿cómo no va a crecer nuestro amor cuando escudriñamos la palabra del Señor? Cuando leemos lo que Él ha hecho por nosotros, cuando leemos lo que nos espera a nosotros, ese futuro glorioso, aleluya. Por tanto, recuerda de dónde has caído. Usted tiene que ser consciente de lo que lo ha alejado del amor de Cristo. Y hoy el Señor le dice: permanece en mi amor. El Señor enseña que para permanecer en su amor debemos guardar sus mandamientos. Por eso, como le decía, la palabra de Dios no son solo 10 mandamientos, hermano. Hay muchos mandamientos en la palabra del Señor. ¿Qué mandamientos, hermana? Que perdone, que ame, que busque primero las cosas de arriba y no las cosas de la tierra. Esos son mandamientos de Jesús. Permanecer en su amor es también guardar su palabra. Verso 10. Si guardareis mis mandamientos, permaneced en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Jesús nos da ejemplo en todo. Si a alguien tenemos que imitar es a Jesucristo. No busque imitar a un cantante, no busque imitar, predicar como fulano, busque ser como Cristo, porque es nuestro ejemplo perfecto. Y Él nos da ejemplo de que Él obedeció a su Padre, que lo amaba y que le obedecía, y que Él vino a cumplir la voluntad de su Padre, y que en todo lo que Él hacía su deseo era agradar al Padre. Obediencia. Usted no puede permanecer en la vid si usted no es obediente a lo que Dios lo manda a hacer. Porque parte del fruto del pámpano es la obediencia. ¿Cuántos obedientes hay aquí? Lucho con eso, hermana. En Cristo se puede, hermanos. En Cristo se puede. El fruto de permanecer en Cristo. Hay un fruto cuando nosotros permanecemos en Cristo. ¿Cuál es el tema hoy? No tengo que regresar al principio, hermanos, porque la garantía de permanecer en Cristo, ese es el tema de hoy. Entonces hay un fruto cuando nosotros permanecemos en Cristo. Vamos a ver el verso 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer.
Entonces nosotros sabemos, yo no lo dije, pero usted lo sabe porque usted lee la palabra y lo hemos escuchado muchas veces, que el labrador es el Padre, la vid es Cristo y nosotros somos los pámpanos, amén. Entonces los pámpanos son muchos y se pertenecen los unos a los otros en la vid. Nosotros no somos pámpanos individuales, hermanos. Nosotros todos permanecemos en la vid, a la vid, por lo tanto es importante congregarnos, por lo tanto es importante apoyarnos, por lo tanto es importante la comunión entre hermanos. Usted no vaya a decir yo no necesito a ningún hermano aquí, yo sola me basto. No, nos necesitamos unos a otros. Porque aquí en la iglesia hay dones del Espíritu Santo y los dones que tiene mi hermano me edifican a mí y los dones que yo tengo lo edifican a usted. Entonces como pámpanos tenemos que permanecer también unidos entre nosotros y unidos a la vid que es Cristo Jesús. Cristo presenta la permanencia en Él y la fructificación como una responsabilidad personal. Era lo que yo le decía. El responsable de dar fruto es usted y soy yo. No le vaya a estar echando usted culpa a su hermano que usted no crece espiritualmente, que usted no puede madurar, que usted no puede dar fruto por culpa de él. Es su responsabilidad. Si nos podemos ayudar unos a otros, pero cada uno tiene que dar ese fruto que Dios espera de sí. Algo que tenemos que saber es que así como el labrador es dueño de la vid, Él está pendiente del fruto que nosotros damos. Por eso es importante que seamos prudentes en nuestra manera de vivir. No vivamos por vivir la vida, hermanos. Cada día Dios está pendiente de nosotros, viendo qué fruto estamos dando como cristianos, viendo qué fruto hay en nosotros como pámpanos. Él está pendiente. Si los padres aquí no están pendientes de los hijos, hay un Dios que sí está pendiente. Y ahorita que hablo de hijos, jovencitos, ¿cuántos están aquí? Adolescentes, esta palabra es para ustedes también. Esta palabra no es solo para los adultos, es para los jóvenes. Necesitan una intimidad personal con Jesucristo. Urgentemente. Yo amo ver a los jóvenes servir, pero no se conformen solo con servir. Ustedes como jovencitos tienen responsabilidad de dar fruto. Amén. O no amén, diría alguien. Aleluya. Dios espera de nosotros fruto ascendente. Cuando vemos en el verso 2 dice en la primera parte, ahí menciona el que lleva fruto. En la segunda parte menciona al que lleva más fruto. Y en el verso 5 y 8 se habla del que lleva mucho fruto. Conforme tenemos el tiempo en el Evangelio de Cristo, nuestro fruto tiene que ir siendo aumentado, hermanos. Usted no puede llevar 15 años en el Evangelio sin fruto. No puede llevar 15 años en el Evangelio y dando el mismo fruto de cuando se convirtió. Tiene que dar más fruto cada vez. Eso se espera de un buen cristiano, de un cristiano maduro. Yo aquí no vengo a juzgar a nadie, mucho menos a acusarlo, pero yo lo invito a que analice su vida, si usted está dando fruto. Porque si no está dando fruto, le digo algo, que es muestra que se está secando. Y ya vamos a ver las consecuencias del que se está secando. Pidámosle al Señor dar ese fruto. Ahora, ¿qué fruto, hermana? Está el fruto del Espíritu Santo. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza, mansedumbre. Hay fruto de arrepentimiento. Hay fruto de justicia. Hay fruto de obediencia.
estamos llamados a dar fruto al estar en Cristo Jesús. También tenemos, hermanos, una garantía de que si permanecemos en Cristo, todo lo que pidamos lo vamos a recibir. ¿Cuántos reciben eso hoy? Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, verso 7. Pedid todo lo que queréis y os será hecho. Aquí hay dos condiciones. Primero, la primera condición es a permanecer en Él. Del verso 1 al verso 10 se menciona 10 veces la palabra permanecer. O sea que estos versos nos muestran que el tema principal es a permanecer en Cristo. La segunda condición es que las palabras de Cristo permanezcan en el discípulo. Ahora esta promesa de Dios, porque viene a ser una promesa, que si estamos en Él, que si la palabra de Él permanece en nosotros, todo lo que pidamos lo recibiremos. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Pero ¿sabe cuándo vamos a recibir todo? Cuando pedimos conforme a la voluntad de Él. Porque usted dirá, hermanas, ¿y cuántas peticiones he hecho y no las he recibido? ¿Estarán de acuerdo a la voluntad de Dios? Porque fíjese, hermano, que cuando nosotros estamos en Cristo, nos alimentamos de la palabra y tenemos esa vida de oración, todas nuestras peticiones van a ir de acuerdo a la voluntad del Padre por su palabra. Cuando nosotros no estamos en la vid, no hay palabra y no hay oración. Lo que nos mueve a pedir muchas veces son nuestros deseos carnales. Y por eso Santiago dijo, pedís y no recibís porque pedís mal. Pero la palabra del Señor nos dice en primera de Juan capítulo 5 versos 14 y 15, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Una vida que está en la vid, que permanece en Cristo y que la palabra de Dios está en Él, téngalo por seguro que va a recibir. Ahora, en 5 minutos termino. Hay peligro al no permanecer en Cristo. El creyente que no permanece en Cristo es un pámpano que es quitado de la vida. Muchos dicen o creen que la salvación no se pierde. Y yo aquí no voy a ponerme a preguntar cuántos creen que se pierde y cuántos creen que no se pierde. Pero si usted es un pámpano que está unido a la vid verdadera, que la palabra de Dios mora en su corazón, que vive en obediencia a lo que está escrito por Dios en su bendita palabra, puede tener la seguridad que la salvación no la va a perder. Pero una persona que dice ser creyente y no vive de acuerdo a la palabra de Dios, sino le da rienda suelta a sus deseos carnales, no hay salvo, siempre salvo, hermanos. Y lo vamos a ver por la palabra del Señor. Verso 2. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. ¿Quién lo quitará? El Padre. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Debemos de entender el mensaje del verso 15, que el labrador, como le decía, es el Padre. Y que siempre va a tener su mirada puesta en nosotros para ver qué fruto nosotros estamos dando. Y así como el Padre está pendiente de nosotros, de los frutos que damos,
Él va a ser bondadoso para los que permanezcamos en su bondad, pero va a ser severo para aquellos que no permanezcan en la vid. Nosotros podemos ver un ejemplo muy claro y es Judas Iscariote. Judas Iscariote fue llamado por Jesús a un ministerio genuino, a ser parte de los 12 discípulos que más adelante fueron los 12 apóstoles. Judas Iscariote recibió por 3 años y medio las enseñanzas de Jesucristo, pero no dio fruto de esa palabra. Judas Iscariote fue enviado con los demás discípulos a echar fuera demonios, a predicar la palabra, a sanar a los enfermos, y los demonios se les sujetaban, sanaba a los enfermos. Porque recuerde que cuando ellos regresaron a Jesús, ellos regresaron todos los discípulos diciéndole: Señor, Señor, los demonios se nos sujetan. Pero ellos no regresaron diciendo: Señor, cuando echábamos fuera los demonios se nos sujetaban. Pero a Judas, a ver por qué no. A todos, y a él también. Pero él no dio fruto, aún teniendo un llamado genuino. Algunos dicen de que Judas no tenía un llamado genuino, que no era un apóstol genuino. Pero la palabra del Señor nos dice en Hechos, capítulo 1, verso 25, hablando del apóstol Pedro, él dice que Judas tenía parte en el ministerio y en el apostolado y que cayó de esa posición por transgresión. ¿Perdió la salvación? ¿Fue un pámpano cortado? Esta palabra, hermanos, es para que analicemos nuestra vida. ¿Qué clase de pámpano estamos siendo? Y si hay fruto en nuestra vida. En el verso 6, ya para terminar: el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Hay un juicio para todo aquel que no permanezca en Cristo. Nosotros creemos que juicio hay solamente para aquellos que viven mundanamente. No, yo quiero darme a entender en esto. El que alguien haga una confesión de fe no le asegura la salvación si no está dando el fruto que tiene que dar su vida. Tenemos que llevar fruto, mis amados hermanos. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 21 dice: porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pónganse de pie. Hay garantía de permanecer en Cristo. Tenemos entonces un llamado de parte de nuestro Señor Jesucristo a permanecer en Él. Hebreos 3:14 dice: porque somos hechos participantes en Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Usted es el que conoce su vida. Usted es el que sabe cómo está su intimidad con el Señor. Pero hoy el Señor le ha traído esta palabra. Y ahí yo lo invito a que empiece a meditar en su vida. Cierre sus ojos. Medite sobre su vida. Medite sobre su tiempo de oración, sobre su tiempo de palabra, sobre el fruto que ha estado dando o que no ha estado dando.
Dios siempre muestra su amor y su misericordia, hermanos, para con nosotros. ¿Y cómo la muestra? Hablándonos siempre por su palabra.